Hay momentos en la historia en los que el poder no se quiebra por un ataque externo, sino por una decisión interna mal calculada, un error que revela una verdad incómoda, que el control nunca fue tan sólido como parecía. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Durante décadas, Estados Unidos construyó su influencia sobre una premisa silenciosa, que sus vecinos no tenían alternativas reales, que podían elegir dentro de un margen estrecho, pero nunca salir del marco general impuesto desde el norte. Esa premisa sostuvo tratados, cadenas de suministro, flujos financieros y una relación profundamente asimétrica. Hoy, esa premisa empieza a fallar, no porque México haya declarado una confrontación abierta, no porque exista una ruptura diplomática formal, sino porque México dejó de comportarse como un actor predecible desde la perspectiva estadounidense. Y cuando la previsibilidad desaparece, el poder entra en pánico. Estados Unidos no teme a un México hostil, teme a un México autónomo, porque la autonomía rompe modelos, algoritmos, proyecciones y certezas que se daban por sentadas desde hace generaciones. Durante años, las decisiones mexicanas fueron interpretadas como reacciones a Justis Menoris, respuestas condicionadas. Hoy empiezan a leerse como movimientos estratégicos propios, y ese cambio de lectura altera todo el equilibrio regional. El poder imperial no se siente amenazado cuando alguien protesta, se siente amenazado cuando alguien actúa sin pedir permiso. Ahí está el núcleo del conflicto. Estados Unidos desarrolló una forma de liderazgo basada en anticipación. Sabía cómo reaccionarían sus socios, sabía qué concesiones bastaban. Sabía cuándo presionar y cuándo ceder. Ese conocimiento era más valioso que cualquier ejército. México dejó de encajar en ese patrón. Las decisiones ya no siguen el guión esperado. Los tiempos no coinciden con las presiones externas. Las respuestas no llegan en el formato tradicional. Y esa disrupción genera una sensación de pérdida de control mucho más profunda que cualquier desacuerdo comercial. Por eso el tono sube. Por eso aparecen las amenazas públicas, por eso el discurso se vuelve emocional. La emoción es siempre la antesala del error estratégico. Cuando el poder se vuelve emocional, deja de pensar en costos de largo plazo y empieza a reaccionar al corto plazo. Busca castigos rápidos, mensajes contundentes, demostraciones visibles. Pero esas demostraciones suelen ser contraproducentes cuando el sistema ya no obedece automáticamente. México no necesita confrontar para ganar espacio, le basta con sostener sus decisiones y dejar que el otro exponga su nerviosismo. En geopolítica, el nerviosismo es una señal. Señala dependencia, señala fragilidad, señala que algo esencial ya no funciona como antes. El problema para Estados Unidos no es una decisión concreta de México, es la posibilidad de que esa conducta se normalice, que otros actores observen y concluyan que el costo de actuar con autonomía ya no es tan alto como se creía. Ese efecto contagio es lo que realmente preocupa, porque cuando un país demuestra que puede salirse del molde sin ser castigado de forma efectiva, el molde empieza a resquebrajarse. La hegemonía no se sostiene solo con poder material, se sostiene con miedo anticipado, con la creencia de que desviarse trae consecuencias inevitables. Cuando esa creencia se debilita, el sistema entero entra en revisión. Estados Unidos todavía tiene instrumentos, dólar, mercado, influencia financiera, peso diplomático, pero esos instrumentos funcionan mejor cuando no necesitan ser usados de forma explícita. Cada amenaza pública reduce su eficacia futura. Cada castigo fallido debilita el siguiente. Ese es el dilema clásico del poder en declive. México, consciente o no, se mueve en ese espacio intermedio. No busca humillar. No busca liderar una rebelión regional. Busca algo mucho más pragmático, margen de maniobra, y el margen de maniobra es la forma moderna de soberanía. Este proceso no tendrá un clímax espectacular. No habrá un día exacto que marque el quiebre definitivo. Lo que habrá es una acumulación de precedentes, cada uno pequeño en cada uno técnico, cada uno difícil de revertir. Ese es el tipo de cambio que transforma sistemas. Estados Unidos enfrenta ahora una decisión compleja. Puede adaptar su relación con México a una lógica más horizontal, o puede insistir en una verticalidad que ya no se sostiene. La primera opción implica aceptar límites. La segunda
implica acelerar la pérdida de influencia. La historia muestra que los imperios rara vez eligen bien en ese momento. No porque no entiendan lo que ocurre, sino porque aceptarlo implica reconocer que el mundo cambió, y reconocer eso siempre es el paso más difícil. México no está escribiendo el final de Estados Unidos, está escribiendo el final de una relación basada en obediencia automática. Lo que venga después dependerá de la capacidad de ambos de entender el nuevo escenario. Pero una cosa ya es clara, cuando el poder necesita gritar para ser escuchado, ya no manda como antes. Y ese cambio, una vez iniciado, no se detiene. Porque cuando un actor deja de ser predecible, deja de ser controlable, y el control fue siempre la base real de la relación entre Estados Unidos y su entorno inmediato, no la amistad, no la cooperación, la previsibilidad. Estados Unidos no construyó su poder regional esperando obediencia ciega. Lo construyó esperando respuestas calculables. Sabía hasta dónde podía presionar. Sabía cuando una advertencia bastaba. Sabía cuando una concesión era suficiente para restaurar el equilibrio. Ese manual funcionó durante generaciones. Hoy, ese manual ya no ofrece garantía. México no responde como se esperaba. No acelera ni frena al ritmo que marca Washington. No transforma cada presión en una concesión inmediata. Y eso introduce una variable nueva, que el poder tradicional detesta. La incertidumbre es el enemigo natural de cualquier hegemonía, porque obliga a recalcular constantemente, porque eleva los costos de cada decisión, porque elimina la comodidad del piloto automático. Cuando la hegemonía pierde el piloto automático, entra en modo defensivo. Ese modo defensivo se manifiesta de formas muy reconocibles. Retórica más dura, amenazas públicas, simplificación del discurso. Necesidad de demostrar fuerza ante la audiencia interna no es estrategia, es ansiedad estructural. La política interna estadounidense amplifica este fenómeno. Un sistema hiperpolarizado convierte cualquier gesto externo en una batalla simbólica doméstica. Cada relación internacional deja de ser un asunto técnico y se transforma en munición electoral. En ese contexto, la racionalidad de largo plazo pierde terreno frente al impacto inmediato. México, al no depender de esa lógica electoral permanente, gana algo que el otro pierde: margen temporal, capacidad de esperar, posibilidad de dejar que el ruido se disipe solo. En geopolítica, saber esperar es una forma de poder. Mientras uno grita, el otro observa. Mientras uno amenaza, el otro documenta. Mientras uno acelera, el otro consolida. Ese contraste redefine el equilibrio sin necesidad de confrontación abierta. Estados Unidos sigue siendo fuerte. Navy low, dispute. Pero la fuerza pierde eficacia cuando no puede traducirse en resultados claros. Cuando el castigo no produce obediencia. Cuando la presión no genera alineamiento. Ahí es donde el poder empieza a cambiar de forma. No se traslada por completo, no desoperis. Se redistribuye. Otros actores comienzan a ocupar espacios que antes estaban cerrados, no porque desafíen directamente, sino porque ya no esperan permiso. Ese comportamiento, una vez normalizado, es imposible de revertir. La historia demuestra que los imperios no pierden influencia de golpe. La pierden cuando otros aprenden a vivir sin su aprobación constante. Cuando descubren que el costo de autonomía es manejable. Ese descubrimiento ya ocurrió, y cuando ocurre, el miedo deja de funcionar como herramienta central. Estados Unidos puede intentar restablecer el control mediante mayor presión, pero eso solo aceleraría el proceso. Cada amenaza explícita refuerza la idea de que el poder necesita demostrarse, y un poder que necesita demostrarse ya no es invisible. La invisibilidad fue siempre la mayor fortaleza de la hegemonía. El hecho de que nadie cuestionara abiertamente quién mandaba, el hecho de que el sistema funcionara sin recordatorios constantes. Hoy, los recordatorios son diarios, y cada recordatorio erosiona un poco más la ilusión de control total. México no está actuando como un líder rebelde, está actuando como un actor racional que entiende su posición en un sistema que ya no es vertical. Esa racionalidad, más que cualquier discurso, es lo que incomoda, porque demuestra que el cambio no viene de la confrontación, sino de la adaptación silenciosa. El mundo que se está formando no tendrá un centro único, tendrá nodos, espacios de influencia compartida, equilibrios frágiles, negociaciones constantes. En ese mundo,
Mandar será más difícil que nunca, pero sobrevivir sin someterse será posible. Esa es la verdadera ruptura histórica, no el fin de Estados Unidos, no la victoria absoluta de México, sino el fin de una relación basada en obediencia automática. Y cuando esa forma de relación termina, el sistema entero debe reinventarse. Ese proceso ya empezó, y no se detendrá porque alguien levante la voz más alto. Se detendría solo si el mundo volviera a ser simple. Why ya no lo es. Porque cuando la hegemonía deja de ser cómoda, deja de ser hegemonía en el sentido clásico. Se convierte en una influencia más dentro de un sistema que ya no acepta centros únicos. Y eso transforma la conducta de todos, incluso del propio poder dominante. Estados Unidos todavía tiene fuerza material. Todavía tiene recursos, tecnología, mercado y capacidad militar. Pero lo que perdió no es fuerza, es la capacidad de dar órdenes sin consecuencias visibles. Ese detalle lo cambia todo. Durante décadas, las decisiones de Washington se ejecutaban antes de ser cuestionadas. Hoy, se cuestionan antes de ejecutarse, se evalúan, se ralentizan, se reinterpretan. Y ese simple cambio de secuencia altera el equilibrio global. México no necesita bloquear nada, no necesita romper tratados, no necesita desafiar públicamente, le basta con no reaccionar como antes. Ese gesto mínimo es profundamente disruptivo, porque el sistema estaba diseñado para respuestas automáticas. Cuando la automatización falla, el poder se ve obligado a intervenir manualmente, y la intervención manual es torpe, costosa y visible. Ahí es donde la hegemonía se expone. Estados Unidos entra entonces en un dilema clásico. Si presiona demasiado, acelera la autonomía del otro. Si presiona poco, parece débil ante su audiencia interna. Ese dilema no tiene solución simple cuando el contexto ya cambió. Por eso el tono sube, por eso el lenguaje se endurece, por eso el conflicto se vuelve personal y emocional. No es estrategia, es reacción. México, en cambio, opera desde otra lógica. No busca demostrar nada, busca consolidar. No quiere ganar el día, quiere ganar el tiempo. Y el tiempo en procesos históricos es el activo más valioso. Cada año que pasa sin colapso, cada acuerdo que se mantiene pese al ruido, cada inversión que no se va, consolida el nuevo equilibrio. Ese equilibrio no es perfecto ni justo. Es frágil y negociado, pero es real. Y lo real siempre termina imponiéndose sobre lo simbólico. Estados Unidos puede adaptarse a este mundo si acepta algo fundamental, que el liderazgo ya no se ejerce desde el miedo, sino desde la confiabilidad, que la previsibilidad pesa más que la intimidación, que la estabilidad vale más que el espectáculo. Ese aprendizaje no es rápido, no es cómodo, no es popular, pero es inevitable. Los imperios no caen cuando pierden guerras, caen cuando insisten en comportarse como si el mundo no hubiera cambiado, cuando siguen aplicando recetas viejas a problemas nuevos. México no es la causa del declive del control estadounidense. Es uno de los escenarios donde ese declive se hace visible, y lo visible, una vez visto, no puede ocultarse de nuevo. Otros actores miran, otros actores aprenden, otros actores ajustan. Ese efecto multiplicador es lo que convierte este caso en algo más grande que una disputa bilateral. Estamos presenciando el tránsito de un sistema vertical a uno negociado, de un orden basado en obediencia anticipada a uno basado en cálculo permanente, de un mundo donde mandar era suficiente a uno donde convencer es indispensable. Ese tránsito no tiene fecha de cierre, tiene dirección, y la dirección es clara. Menos control automático, más fricción, más negociación, más autonomía relativa. Ese será el paisaje de los próximos años. La pregunta ya no es si este cambio puede detenerse. Es quién aprenderá a moverse mejor dentro de él. Quién entenderá que gritar más fuerte no devuelve el control. Quién aceptará que el poder del futuro se ejerce con menos ruido y más estructura. México dio un paso en esa dirección. Estados Unidos todavía decide cómo responder. Pero el sistema ya no espera, y cuando el sistema deja de esperar, la historia avanza sin pedir permiso. Ese es el verdadero final de este guión, no una ruptura, no una victoria, sino el cierre definitivo de una era donde la obediencia era automática. En esa era
terminó. Y lo que venga después dependerá de quien entienda primero que el mundo ya no funciona como antes. Porque cuando una era termina, no lo hace con una firma, ni con una declaración solemne. Termina cuando las reglas dejan de producir obediencia y empiezan a producir fricción. Y esa fricción, aunque al principio parece manejable, va acumulándose hasta que el sistema entero debe ajustarse. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Estados Unidos construyó su liderazgo regional y global sobre la base de la inercia de acuerdos que se renovaban casi por costumbre, la inercia de socios que reaccionaban antes de cuestionar, la inercia de un sistema que funcionaba sin que nadie se preguntara si había alternativas reales. La inercia fue su mayor R aliada, y ahora es su mayor R límite. Cuando la inercia se rompe, el poder debe justificarse activamente. Debe explicar por qué sigue siendo necesario. Debe convencer en lugar de asumir. Y convencer es infinitamente más difícil que ordenar. México, al actuar con autonomía silenciosa, no desafía al sistema de forma frontal, lo obliga a explicarse. Y cuando un sistema debe explicarse constantemente, pierde autoridad. Esa es la paradoja central de este momento histórico. El control ya no puede darse por sentado. La obediencia ya no es automática. La influencia ya no es gratuita. Todo debe negociarse. Ese cambio afecta no solo a Estados Unidos, sino a cualquier potencia que aspire a liderar en el siglo XXI. El liderazgo ya no será un estado permanente, sino una práctica diaria. Un equilibrio que se mantiene solo si produce beneficios visibles para quienes participan. La hegemonía del pasado ofrecía estabilidad a cambio de sumisión implícita. La realidad actual exige estabilidad compartida a cambio de cooperación voluntaria. Ese intercambio es más complejo, más lento y más frágil, pero también es más honesto. El mundo que emerge no gira alrededor de un solo centro. Gira alrededor de intereses cruzados, dependencias mutuas y límites reconocidos. En ese mundo, nadie puede imponer sin pagar costos inmediatos. Eso obliga a una madurez que el sistema internacional no siempre mostró en el pasado. Estados Unidos aún tiene la oportunidad de redefinir su rol. Puede pasar de controlador a coordinador, impositor a garanchi, de voz única a referencia entre varias. Pero ese tránsito requiere abandonar la nostalgia del mando absoluto. México, por su parte, enfrenta su propia responsabilidad histórica. La autonomía ganada no es una victoria final. Es una carga. Exige coherencia interna, visión de largo plazo y la capacidad de no caer en provocaciones que desvíen el rumbo. Porque el mundo multipolar no premia la impulsividad, premia la consistencia. Este momento no será recordado por un evento específico, sino por una sensación colectiva que se instala poco a poco. La sensación de que el mundo ya no responde a un solo pulso, de que el control se fragmentó, de que las decisiones importantes ya no se toman en un único lugar. Esa sensación es el verdadero marcador del cambio de era. No habrá un anuncio oficial, no habrá un cierre ceremonial. Habrá simplemente un día en que mirar atrás y asumir que aquello que parecía normal ya no lo es. En ese día ya llegó, y a partir de ahora, el poder no se medirá por la capacidad de imponer silencio, sino por la capacidad de sostener acuerdos en un entorno ruidoso. No por la fuerza de la amenaza, sino por la solidez de la estructura. Ese es el aprendizaje que define este tiempo. El mundo no se volvió más débil, se volvió más consciente de sus opciones. Y cuando las opciones existen, la obediencia deja de ser destino. Ahí termina este recorrido, no con una conclusión cerrada, sino con una certeza histórica. La era del control automático quedó atrás, y nada, ni discursos ni amenazas, puede traerla de vuelta. Porque cuando el control automático desaparece, no solo cambia la política exterior, cambia la forma en que los países piensan, planean y se relacionan con el riesgo. El mundo posterior a la hegemonía cómoda es un mundo donde cada decisión pesa más, porque ya no existe una red invisible que garantice correcciones desde arriba. Durante décadas, muchos actores se movieron con una tranquilidad prestada. Sabían que, si algo salía mal, el centro del sistema intervendría. Esa expectativa funcionó como seguro implícito. Permitió errores, permitió dependencias excesivas, permitió responsabilidades estratégicas. Ese seguro ya no es confiable, y cuando el seguro desaparece, todos deben volverse adultos,
Al mismo tiempo, los gobiernos comienzan a planear a más largo plazo. Las empresas ya no asumen estabilidad eterna. Los acuerdos se redactan con más cláusulas, más salidas, más protecciones. El mundo se vuelve más cauteloso, pero también más consciente. Esa conciencia es el verdadero legado del fin del control automático. Estados Unidos durante mucho tiempo fue el amortiguador global. Absorbía shocks, redistribuía costos, garantizaba flujos. Hoy, ese papel se debilita, no porque falte voluntad, sino porque falta margen. Y sin margen, el liderazgo se vuelve condicional. Condicional al contexto, condicional al humor interno, condicional a los mercados. Eso introduce una fragilidad nueva en el centro del sistema. México, al igual que otros actores intermedios, aprende a vivir sin ese amortiguador. Aprende a diversificar, a negociar con más de uno, a no apostar todo a una sola relación. Esa conducta no es confrontativa, es racional en un mundo donde la previsibilidad ya no está garantizada. Aquí aparece una verdad que incomoda a muchos. La estabilidad futura no vendrá de una nueva hegemonía, sino de la gestión colectiva de límites, de aceptar que nadie puede imponer sin pagar, que nadie puede dominar sin generar resistencia, que nadie puede ignorar a los demás sin consecuencias. Ese aprendizaje es lento, porque va contra siglos de pensamiento imperial, pero es irreversible, porque responde a la realidad material. El mundo es más interdependiente, más observado y más rápido que antes. Cualquier intento de control absoluto genera reacciones en cadena, imposibles de contener. Por eso el poder del futuro será más discreto, más técnico y menos emocional. El ruido quedará para la política interna. La estructura decidirá el resultado real. México no se convierte en potencia hegemónica. Estados Unidos no desaparece. China no toma el control total. Europa no se unifica mágicamente. Nadie gana de forma definitiva. Eso, precisamente, es el cambio. Vivimos el paso de un mundo de ganadores claros a un mundo de equilibrios incómodos, de certezas simples a complejidades permanentes, de órdenes a negociaciones constantes. Y en ese mundo, el poder no se ejerce gritando, sino sosteniendo cadenas productivas, sosteniendo acuerdos, sosteniendo confianza en medio del ruido. Ese es el verdadero desafío de la era que comienza. No quien manda, sino quien resiste, sin romper el sistema. No quien amenaza, sino quien logra que los demás sigan participando. No quien impone, sino quien hace que el sistema funcione, aun cuando nadie tiene control total. Ahí está la frontera histórica que cruzamos. La hegemonía automática terminó. La obediencia por inercia terminó. El piloto automático del poder terminó. Lo que queda es más difícil, más frágil y más exigente. Pero también es más real. Y entender esa realidad, antes que negarla, será la diferencia entre quienes navegan el nuevo mundo y quienes se quedan esperando órdenes que ya no llegarán.